Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se complace el Señor en la multitud de los sacrificios como el que se le preste atención. Ciertamente el obedecer es mayor que los sacrificios y el prestar atención mejor que los holocaustos de animales engordados. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Rebelión viene del latín que quiere decir rebelio. Rebelio quiere decir levantamiento contra la autoridad. Levantamiento contra la autoridad. Llámese civil, política, militar, familiar o eclesiástica. Todos los seres humanos estamos bajo una autoridad y si en alguna manera usted puede tener el dominio sobre alguien, no olvide que usted también está bajo autoridad. Nada en este mundo se mueve así. La misma creación, el sol, la luna, la creación en su totalidad obedece a unas reglas establecidas por el Creador. Si algún elemento de la creación llegara a violar las leyes con las que fue hecho, el mundo y el universo se convertirían en un desastre. Razón por la cual hoy tenemos en parte de ese desastre a consecuencia de la humanidad. El hombre se ha convertido en el principal depredador de su propia existencia. La contaminación, el efecto invernadero, hace que el mundo hoy sea más difícil vivir en materia de salud. Pero todo eso desde luego se debe a la contaminación del mismo hombre. Es el hombre el que ha llevado al caos la situación que vivimos. Pero metámonos al terreno eclesiástico, al terreno espiritual, al terreno de Dios. Rebelión, como dije, es levantamiento contra la autoridad. Tenemos el primer pecador del universo, llamado Lucero, hijo de la mañana, quien era el querubín grande y protector. Ese querubín grande y protector, después de ser el ángel más bello y más poderoso que Dios creó en el universo, se convirtió en el ser más asqueroso y abominable del universo. Ese querubín grande y protector, hecho y acabado de hermosura, perfecto en todos sus caminos, se convirtió en una asquerosa serpiente llamada Diablo y Satanás. ¿En dónde radica el problema? Él, Satanás, que no era Satanás, era Lucero, hijo de la mañana, se levantó contra Dios, se levantó contra su autoridad. Teniendo en cuenta que el reino de Dios en toda su dimensión se establece bajo el respeto a la autoridad. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad y en el dominio y en las normas generales. Satanás, Lucero, hijo de la mañana, se levantó contra el Altísimo. Él pensó que por ser el ángel más bello de la creación, podía llegar a ser igual a Dios. Y él dijo 5 cosas. Capítulo 14 de Isaías, cuando Satanás se levantó contra Dios, dice: mire usted el egocentrismo de este ser. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré sobre las alturas de los cielos, subiré y seré semejante al Altísimo. Note el egocentrismo de este ser. Subiré, me levantaré, me sentaré, vuelve otra vez, subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es un intento de golpe de estado. Él pensó que por su grandeza y por su poder podía llegar a ser igual a Dios. Pero igual a Dios no hay nadie. Dios es único en el universo. Nosotros, por grandes que seamos, cualquier criatura, por grande que sea, es una criatura.
Solo hay un creador, solo hay un Dios, solo hay un sustentador que gobierna el universo. El que lo hizo, el que lo creó, el que lo sustenta, el que lo mantiene, el que lo alimenta, el proveedor, el soberano, es único. Los demás somos criaturas. Así que ninguna criatura, hermanos y amigos, es digna de adoración. Uno de los pecados graves que aparecen en la Biblia, en Romanos 1:25, es ese. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira para honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Él dice, semejante a mí no hay nadie. Dice, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La rebelión va unida a la murmuración. La primera lección que aprendemos nosotros en la Biblia es que debemos mantenernos siempre en obediencia. Hablar contra la autoridad establecida y levantarse contra la autoridad establecida trae ira divina. Si en el mundo no existiera el orden que existe en la mayoría de los países del mundo, esto sería un caos. La misma creación, si no obedeciera las leyes con que Dios las creó, no existiría. Entonces, tenemos varios ejemplos. Pues en la radio el tiempo es muy limitado, pero les cito varios ejemplos. Ya tenemos el primero, que fue Satanás, que se rebeló contra Dios, y eso, la rebelión no tiene perdón. Generalmente la rebelión la practica una persona que ha conocido la autoridad. Una persona que no conoce la autoridad y que no conoce a Dios, no se le tipifica el pecado como rebelión, sino como ignorancia. Pero cuando una persona conoce a Dios, que conocen a Dios, y de los que conocen la autoridad, y que el que manda en el universo es Dios, y levantarse contra esa autoridad, cualquiera que sea, trae ira divina. Tenemos el primer ejemplo ya citado por Satanás. Citado de Satanás. Dios no perdonó a Satanás. Lo arrojó. Isaías 14 y Ezequiel 28 está la narración de este ser, cuando dice la Biblia que arrojado fuiste por tierra. Entonces, Dios no perdonó la rebelión de Satanás. Lo arrojó con todos sus seguidores y se convirtieron en un ejército de demonios. Segundo, hay otros ejemplos en la Biblia de personas que se levantaron contra la autoridad. Aarón y María. Aarón y María se levantaron contra Moisés. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. El liderazgo lo tenía Moisés. Dios se lo entregó. Dios le dio a Moisés la autoridad, no porque fuera un ser perfecto. Los seres humanos, todos somos imperfectos. Toda criatura es imperfecta. El único perfecto en el universo es Dios. Aarón y María de cierta forma tenían razón, porque Moisés se casó con una mujer cusita, una mujer etíope, es decir, una mujer gentil, con quien Moisés no debía haberse casado. Sus hermanos tenían derecho a exhortar a Moisés en el aspecto familiar. Ellos pudieron haber dicho, no hiciste bien en casarte con una mujer gentil, una mujer etíope. No hiciste bien. Pero ellos se metieron contra la autoridad de Moisés utilizando el siguiente lenguaje. ¿Acaso Dios ha hablado solamente por Moisés? Creemos que nosotros también tenemos derecho aquí. Así que se levantaron contra el liderazgo de Moisés. Y note usted, Dios los llamó al tabernáculo y les dice, vengan acá.
Cuando yo hablaré a alguna persona, le hablaré a través de sueños, visiones, revelaciones o a través de un profeta. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Los que conocemos la Biblia sabemos que María desde ese momento tuvo que salir del campamento porque se convirtió en una mujer leprosa. Los que conocemos la historia sabemos que Aarón, en ese momento Dios no lo castigó porque era el sumo sacerdote y estaba investidura de una unción especial. Pero después usted lo ve por allí en el capítulo 20 de Números, cuando Dios le dice a Moisés: llévate a Aarón al monte Hor y llévalo con su hijo Eleazar. Súbelo al monte, quítale las vestiduras y ponlas sobre su hijo, porque él va a ser el sucesor de Aarón. En ese entonces, en la ley, el sumo sacerdote terminaba su sacerdocio cuando moría. El sacerdote normal, común del pueblo, a los 50 años se retiraba de su servicio, pero el sumo sacerdote tenía que esperar la muerte para ser reemplazado por otro. Note usted que Dios no esperó que Aarón muriera, sino que en vida le quitó el sacerdocio. Es decir, le quitó la investidura, porque Dios le tuvo en cuenta lo que hizo contra Moisés. Número 3. Del capítulo 13, 14, 16 de Números, encontramos la rebelión del pueblo. La rebelión. Pero sobre todo Coré, Datán y Abirán. Coré, Datán y Abirán usurparon, de cierta forma intentaron darle golpe de estado a Moisés, diciendo: note usted que de alguna manera la persona que se rebela tiene alguna manera de justificarlo. Coré, Datán y Abirán vinieron contra Moisés. ¿De qué manera? Habían pasado 2 años de recorrido por el desierto. Estaban en las fronteras de la tierra prometida, en un lugar que llamaba Cades Barnea. A la distancia se podía ver la tierra prometida. Estaban a 20 jornadas de entrar a la tierra prometida. Coré, Datán y Abirán, líderes de Israel, importantes, desde luego, vinieron contra Moisés y le dijeron: basta ya de ustedes, basta. Mucho tiempo les hemos aguantado diciendo que nos van a meter a una tierra prometida. Llevamos 2 años recorriendo el desierto y ninguna tierra prometida. Hasta ahí, eso era cierto. De cierta forma tenían la manera de justificar su rebelión. Pero no era culpa de Moisés. Era culpa de las circunstancias, de ellos mismos. Entonces, ya ellos traían 250 príncipes que habían ordenado para que fueran sacerdotes en reemplazo de la familia de Aarón. Moisés simplemente no discutió con ellos. No, le dice: mire, vengan mañana al tabernáculo. Mañana mostrará quién es el líder de Israel. Tranquilos, que esto le resuelva a Dios. Al otro día llegó Coré, Datán, Abirán y 250 príncipes que habían ordenado sacerdotes porque traían incensarios. Moisés se coloca frente a ellos en el tabernáculo y dice: vean, si como mueren todos los hombres, es decir, normal, de muerte natural, de vejez o como sea, mueren ustedes, eso indica que Dios no ha hablado por mí y que ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero si Dios hace una cosa distinta y la tierra abre su boca y se los traga a ustedes vivos, entenderán que Dios habló por mí y que el ministerio que tengo me lo dio el Señor. Entonces, la Biblia dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos, a ellos
sus familias, los príncipes elegidos, ordenados sacerdotes, se los tragó la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo allí? Conjuró la rebelión porque esos Coré, Datán y Abirán habían levantado todo el pueblo contra Moisés. ¿Pero qué pasó? Dios conjuró la rebelión. En ese entonces murieron 14.700 israelitas a consecuencia de la rebelión. Levantarse contra la autoridad establecida por Dios es grave. Si usted viola la ley, cualquier ley terrenal, llámese civil, política, militar, de tránsito, laboral, etcétera, etcétera, usted recibe sanción. Nosotros estamos sujetos a unas leyes. Inclusive, todos nosotros tenemos que detenernos frente a un semáforo en rojo. Increíble. Un bombillito rojo, usted tiene que obedecerlo. Si no lo hace, ya sabe las consecuencias. Usted en su fábrica, en su empresa, tiene que cumplir un horario. Usted tiene que marcar tarjeta a las 8 de la mañana. Si llega a las 8:05, se tiene que regresar. Y si vuelve a hacer lo mismo, ya definitivamente va para casa sin empleo. Todo en la vida. Usted, por muy independiente que quiera ser, hay gente que dice, yo no me le humillo a nadie. A mí no me manda nadie. No pague servicios, no pague predial, no pague las multas, no haga nada. Viva solo, no se sujete a nadie y verá qué le pasa. Todos los seres humanos estamos sujetos a una autoridad. Por eso hay que tener muy en cuenta que eso se llama pecado de rebelión. Y en la Biblia, hablando desde el punto de vista espiritual, es un pecado que Dios no ha perdonado. Porque hay pecados de la carne, que son los pecados de la concupiscencia, que son perdonables y son reconciliables. Pero los pecados del espíritu, entre ellos el pecado de la rebelión, Dios no lo perdonó. Fíjese usted una cosa bien importante, bien interesante, en el caso de Saúl y David. Cualquiera de nosotros que conocemos la Biblia, si miramos los dos casos, vamos a ver que el uno y el otro, Saúl y David, pecaron de diferente forma. ¿Quién no repudia el pecado de David? David cometió adulterio y homicidio agravado. Muy grave, muy grave. Pero cuando Dios exhortó a David, que Natán le presentó una parábola y que David en el momento no la entendió. Cuando Natán lo exhorta, entonces cuando David, al final que Natán le explica lo que pasó, David dice, realmente he pecado contra Dios. Y es donde él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones, porque mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, yo solo he pecado. Distinto el caso de Saúl. Cuando Saúl pecaba siempre, lo hacía no en los pecados de la carne, sino por rebelión. A él fue que Samuel le dijo, la rebelión es como el pecado de adivinación. Y Dios destituyó a Saúl de su reino. Finalmente Saúl terminó en manos de una pitonisa. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, encontramos el final de Saúl. Porque el pecado de Saúl fue el pecado de rebelión. ¿En qué consistía eso? El pecado de desacato, que Saúl nunca le obedeció a Dios. Eso se llama rebelión. Pero nota algo más importante. Dios perdonó a David, porque David reconoció que había pecado, se humilló. La Biblia dice, el mismo David dice, tú no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Pero algo más en David. David respetó la autoridad, la unción de ese rey viejo, rebelde, malgeniado, que muchas veces Saúl quiso matar a David. David tuvo que huir muchos años por el desierto con gente amargada, escondiéndose de la mano de Saúl porque lo intentó matar muchas veces. Cuando Dios le entregó a Saúl en manos de David, que también fue varias veces, entonces sus escuderos le decían: David, mira, aquí está en tus manos, mátalo, para que de una vez tú seas el rey de Israel. Uno de ellos le dijo una vez: si quieres yo lo clavo en la tierra, de un solo golpe lo clavo. David dice: líbreme el Señor de poner la mano sobre el ungido del Señor. Yo no le pongo la mano. Mientras este hombre viva, tiene la unción de rey, y yo no voy a ser rey ensuciándome las manos, poniendo las manos sobre el ungido del Señor. Oiga eso, qué bonito. David no llegó al trono de Israel mediante un acto de rebelión o de un golpe de estado. David esperó que Dios lo hiciera. Y cuando David llegó al reino, fue porque ya Dios le abrió el camino. Es decir, respetó la autoridad hasta lo último. Y aunque le tocó huir, no importa, esperó. Hermanos y amigos, toda rebelión en la Biblia es un pecado grave e imperdonable. Una de las cosas importantes, y se le voy a decir a todos, que ha mantenido a la iglesia, nuestra iglesia en Colombia unida, una de ellas es el acato y el respeto que 4.500 pastores que hay en Colombia, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, estamos sujetos a una autoridad. Son pocos los que de alguna manera se han revelado por algunas circunstancias, se han ido. Lamentablemente muchos de ellos han fracasado. Porque el camino, hermanos, el camino a la grandeza es la obediencia. El camino a la grandeza es la humildad. El camino a la grandeza es el respeto a la autoridad. La gracia de Dios, primero, la gracia de Dios es la que ha tenido a esta iglesia 80 años unida en Colombia. Es un honor, y yo diría, no hable mal de la iglesia. Sométase a Cristo, que Cristo es el dueño de la iglesia. La iglesia nuestra es la iglesia más numerosa de habla hispana en Latinoamérica. Porque muchas iglesias de habla hispana en Latinoamérica han llegado a ser de pronto más grandes que nosotros en número. Pero se han fraccionado, se han dividido, muchas de ellas precisamente por eso. Porque muchos de ellos no se han sujetado a la autoridad y no han acatado en obediencia, en humildad, que somos un pueblo, que somos una iglesia. Entonces, esa es una de las... Primero la gracia de Dios, desde luego, y otra el respeto, el acato y la sujeción que ha habido en el pastorado en Colombia. Por eso yo invito a la iglesia y invito a los pastores a mantenernos unidos frente a unas directrices que es las que Dios ha utilizado hasta aquí. Es una iglesia preciosa. Tenemos que decirlo, hermanos y amigos, que otra de las cosas que nos ha mantenido unidos es que la justicia que se ha operado en la iglesia, en este momento, y ya hace varios años, no hay ni un solo obrero, ni uno, obrero de la iglesia en Colombia, que no tenga un salario justo. Y quien diga lo contrario, no está diciendo la verdad. Se le ayuda al obrero que sale, que empieza el ministerio. Tiene su seguridad social, su salario normal. Y no podemos decir que hayan obreros aguantando hambre, porque eso no es verdad. La iglesia ha adoptado medidas
muy buenas, muy precisas, y esa manera como ha funcionado la iglesia en Colombia también, pensando en la seguridad social del obrero, también nos mantiene unidos. Tenemos un pueblo satisfecho, un pastorado satisfecho, sujeto a la autoridad, bajo la unción del Espíritu Santo. Tenemos que admitirlo, que Dios nos ha ayudado hasta aquí. Hemos cometido errores como humanos, hemos tenido algunas circunstancias, sí, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y yo pido en el nombre de Jesús a todo creyente que me está escuchando, nunca te levantes contra la autoridad, nunca, nunca. Pastores, nunca te levantes contra la autoridad distrital. Oficiales, nunca se levanten contra la autoridad del consistorio. Los creyentes deben estar sujetos a sus pastores. Los pastores deben estar sujetos a sus directivos distritales. Los directivos distritales deben estar sujetos al consistorio. Y el consistorio está sujeto a la asamblea. Es decir, todos estamos bajo autoridad. Y finalmente, les digo una cosa. Jesús es el más grande modelo de respeto, de obediencia y de acato a la autoridad. Jesús es Dios. Y Jesús como humano se sometió a la divinidad. Por ejemplo, Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice: Cristo en los días de su carne, hay que tener en cuenta eso, ofreciendo súplicas y ruegos al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, oiga, temor reverente, y por lo que padeció, aprendió la obediencia, y vino a ser autor de eterna salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oiga, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual fue exaltado hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Siendo Él el Señor, siendo Dios sobre todas las cosas, en calidad de hombre. En el capítulo 13 de San Juan encontramos una manifestación clara de lo que es la humildad, el acato, la sumisión. Jesús se pone en el piso, toma una toalla o una ponchera, llena de agua, comienza a lavar los pies de los discípulos. Pedro se niega. Jesús dice: si no lo hago, no tendrás parte, si no te dejas, no tendrás parte conmigo. Es un acto de humildad, un acto de respeto al ser humano, de acato. Y Jesús dice: miren lo que hago yo. Si yo soy el Señor y el Maestro, hago esto, ustedes también deben hacerlo con los demás. Es un acto y una enseñanza que nos dice que así como Jesús le sirvió a sus discípulos, así nosotros debemos servirnos los unos a los otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso dice la Biblia. Y también les dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En el Getsemaní, y aquí termino, que es un acto glorioso y un ejemplo grande, Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús en el Getsemaní, Dios manifestado en carne, en condición de hombre, en calidad de hombre, solo, abandonado, en el Getsemaní. La divinidad pone sobre el cuerpo de Jesús un cuerpo impecable, que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca.
pero estaba destinado que como cordero tenía que llevar el pecado de la humanidad. En esa condición solo, la divinidad puso sobre él los pecados del mundo. El hombre más santo que pisó la tierra se convierte desde ese momento en el pecador más grande del universo. No por su propia culpa, no, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pero en esa condición de angustia, levanta su mirada y ora: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Note usted esa palabra. Si es posible que haya la salvación para los pecadores de otra manera, pues que se presente esa oportunidad. Pero si no hay otra oportunidad de salvar al hombre, aunque me duela, aunque lo tema, en fin, yo quiero hacer tu voluntad. Jesús murió llevando los pecados de la humanidad, cumpliendo la voluntad de Dios. La divinidad le responde. Cuando Jesús clama: si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible que yo no muera llevando los pecados de la humanidad, bien, y si no, aquí estoy para hacer tu voluntad. La divinidad le responde: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces Jesús responde: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. En esto quiero decirles, hermanos y amigos, el respeto, la autoridad. Jesús, teniendo razón de no ir a la cruz, porque él no era el culpable, sin embargo, haciendo la voluntad de Dios en un acto de respeto, de sujeción y humildad, fue a la cruz. Y por ir a la cruz, Jesús ha sido exaltado a lo máximo, y él es Dios sobre todas las cosas. Siendo Dios manifestado en carne, estuvo en la tierra, se humilló, aprendió la obediencia. Siendo el maestro, aprendió. Siendo el Dios todopoderoso, se hizo débil. Siendo el médico eterno, llevó nuestras enfermedades. Es una maravilla el ejemplo que Jesús nos da. Y termino diciéndoles, hermanos, el acato y el respeto a la autoridad es lo que hace grande a una persona. Es la obediencia, es el camino de la obediencia lo que lo lleva a la grandeza. Es el camino del respeto y la sujeción lo que lo lleva a escalar grandes terrenos inimaginables. Que Dios nos bendiga, hermanos, y sobre todo, acatemos eso, que la rebelión es un pecado imperdonable. Que Dios les bendiga.